Dios en esta mañana en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Y yo quiero que leamos el versículo 15, 16 y 17. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 15 al 17. Y es allí donde yo quiero basar la predicación esta mañana, la enseñanza, como usted le quiera llamar. Pero yo oro que sea de bendición a tu vida. Yo oro que esta palabra pueda tocar tu corazón, iluminar tu mente en algunas áreas que quizá necesitas entendimiento, y pues que el nombre del Señor sea glorificado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 15 al 17 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. En esta palabra vamos a continuar lo que yo hablaba la semana anterior, pero bajo un nuevo tema, porque hay un nuevo tópico aquí. Y realmente yo he puesto por título a este mensaje de esta mañana: la voluntad de Dios es que hagamos el bien. La voluntad de Dios es que hagamos el bien. Muchas veces nos preocupamos porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Qué Dios quiere de mí? ¿Qué Dios quiere que yo haga o qué Dios quiere que yo no haga? Y nos frustramos muchas veces porque no tenemos respuesta clara de Dios. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que el pueblo de Israel iba en aquel desierto y Dios los guiaba de día con una columna de nube, de noche con una columna de fuego. Cuando la columna de nube o de fuego se detenía, ellos sabían que debían detenerse allí y establecer o levantar el campamento y quedarse allí por un tiempo. Cuando la columna de nube se movía, ellos sabían que Dios les estaba diciendo: es tiempo de moverse y seguir adelante. O sea, era bastante claro la manera en que Dios los dirigía a ellos. Y muchas veces nos preguntamos por qué Dios no nos dirige hoy día de la misma manera. ¿Qué Dios quiere con mi vida? Sin embargo, cuando miramos en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Dios nos ha delineado cuál es su voluntad para nosotros en muchos aspectos de nuestra vida. El problema es, iglesia, oye bien, que cuando nosotros no ponemos atención a lo que Dios ha declarado en su palabra, que es su voluntad, de una manera clara, y no tenemos la disposición para obedecer lo que ya sabemos, ¿por qué Dios nos tiene que decir otros aspectos de su voluntad si no estamos dispuestos a obedecer lo que ya tenemos en su palabra dada? Por ejemplo, en el libro de Efesios se nos dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. De modo que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, la voluntad del Señor nos dice allí que aprovechemos bien el tiempo, que no nos embriaguemos con vino, que seamos llenos del Espíritu Santo todo el tiempo y vivamos una vida en el poder del Señor. Esa es la voluntad de Dios. Muchos creyentes saben que está eso ahí, pero no lo ponen en práctica. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. En el libro de Primera de Tesalonicenses se nos dice que la voluntad de Dios para con nosotros es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. En efecto, yo te lo voy a leer, no tienes que buscar, yo te lo leo para que tú sepas que estoy citando la palabra. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros, y esto es hablando a los hombres, a los esposos, sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Esa es la voluntad de Dios para cada esposo, que viva con su esposa de una manera correcta. Amén. Que realmente no trate a su esposa de una manera como los que no conocen al Señor la tratan. Esa es la voluntad de Dios. Pero en 1 Tesalonicenses capítulo 5 también la Biblia nos enseña y nos dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y una vez más nos declara de una manera que podemos entender sin tener que buscar cuál es la voluntad de Dios para mí. La voluntad de Dios para mí es que yo esté siempre gozoso.
que yo ore siempre y que yo dé gracias en todo. Esa es la voluntad de Dios para mí. Ahora presta atención a esto. Cuando nosotros nos disponemos a poner en práctica la voluntad de Dios en aquellas cosas que nos son reveladas, que nos han sido reveladas en la palabra, indica que nuestro corazón está demostrándole a Dios que queremos obedecer su voluntad, y no dudes que Él va a mostrarnos aspectos de su voluntad para nosotros en un nivel individual. Lo que Dios tiene para ti quizá no es lo que Dios tiene para mí, pero en la medida que nos disponemos a obedecer, en esa medida Dios nos va a revelar lo que Él quiere que nosotros hagamos en una manera personal. Por ejemplo, la Biblia dice: amaos unos a otros. Esa es la voluntad de Dios. Y muchos creyentes saben que esa es la voluntad de Dios, pero no lo ponen en práctica. Perdonad si alguien tiene algo contra otro, como Jesús nos perdonó. Esa es la voluntad de Dios. O sea, cuando tú lees la Escritura, te vas a dar cuenta muchas cosas que están allí. Es la voluntad de Dios de una manera clara, establecida en la palabra, que es una pauta a seguir. Ok, esto es lo que Dios quiere que yo haga. En este versículo que estamos tratando, en este pasaje, la Biblia dice: la voluntad de Dios, note en el versículo 15, es que hagamos el bien. O sea, una vez más nos enseña la palabra que Dios está diciéndonos claramente cuál es su voluntad, que hagamos el bien. Ahora, si tú estuviste aquí o seguiste el servicio del domingo pasado, comenzamos a mirar en el versículo 13, donde se nos dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. O sea que la palabra establece que Dios ha puesto las autoridades en la tierra para que haya orden en la tierra, para castigar a los que hacen mal, pero para alabanza de aquellos que hacen bien. Entonces el versículo 15 dice que esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, Dios quiere que vivamos en esta tierra haciendo el bien, haciendo bien. Y la pregunta puede surgir: pastor, ¿cuál es el bien que Dios quiere que yo haga? Ok, es la voluntad de Dios que yo haga el bien. ¿Cuál es el bien que Dios quiere que yo haga? Aquí es donde yo quiero tratar en esta mañana. Hacemos el bien cuando vivimos de acuerdo con la palabra del Señor. Hacer el bien implica hacer lo correcto. Y primeramente se nos está enseñando, de acuerdo al contexto, que hacer el bien es ser un buen ciudadano. Comportarnos correctamente como buenos ciudadanos en esta tierra, sometiéndonos a las autoridades en lo que respecta a nuestra conducta. Eso es hacer bien. Ahora, cuando la Biblia dice hacer el bien, es porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hacer el bien como iglesia, como creyentes, va un poquito más que ser solamente buenos ciudadanos. Hacer el bien es ser buenos cristianos. Oye bien esto, es ser buenos cristianos. Hacer el bien es imitar a Jesús y administrar la gracia del reino de Dios. Es interesante. Si tú miras conmigo en el libro de Lucas, capítulo número 6, Lucas 6, la Biblia nos enseña cómo Jesús respondió a las autoridades religiosas en su tiempo cuando él quiso hacer, o cuando había una persona enferma y era un día sábado. Los líderes religiosos en Israel habían interpretado la ley de Moisés en lo que respecta al mandamiento guardar el día de reposo como un día donde no se podía hacer absolutamente nada, ni se podía sanar a un enfermo, ni se podía hacer la obra del Señor. Ellos habían malinterpretado esto. Y dice aquí la palabra en el capítulo 6 de Lucas, te lo voy a leer. En el versículo 6 dice: aconteció también en otro día de reposo que él entró, o sea, Jesús entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos
para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo a los que estaban allí: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? Note la frase: hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y el hombre lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Ahora note que Jesús desafió la manera de interpretar la ley de aquellos líderes. Jesús no obedeció, oye bien, no podemos decir que Jesús no obedeció la ley, porque la Biblia dice Jesús obedeció la ley en todo. Él nunca pecó. Y el pecado es transgresión de la ley. De modo que Jesús, cuando hizo esto, no quebrantó la ley de Moisés, sino que Jesús les enseñó a ellos que ellos no estaban interpretando bien esa ley. Y él dijo: es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. En otro lugar, Jesús le dice al líder de la sinagoga: en el día de reposo usted no va y desata al burro, al buey, su animal, para que beba agua. ¿Cómo no vamos a sanar a alguien en día de reposo que necesita ser sanado, que necesita ser liberado? O sea, aquí hay una evidencia, iglesia, de que Jesús no se sometió, no obedeció a las autoridades religiosas de su pueblo cuando esas autoridades estaban interpretando mal lo que Dios había revelado. O sea que desde el punto de vista de los líderes religiosos, Jesús desobedeció la ley porque sanó a un hombre el día sábado. Pero desde el punto de vista de Jesús, Él estaba haciendo las cosas correctas. Y Él dijo: es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitar la vida. Y yo pienso que esto aplica para nosotros también, como iglesia. Recuerda, hacer el bien es ser un buen ciudadano, hacer lo correcto. Pero es más que eso, es ser un buen cristiano. Ser un buen cristiano que estamos aquí en la tierra para proclamar el evangelio, para llevar adelante la gran comisión, predicar que solo Cristo salva, sanar enfermos, echar fuera demonios, libertar a los cautivos. Esa es nuestra misión como iglesia. Eso es hacer el bien. Y una vez más, lo pongo en estas palabras: hacer el bien es imitar a Jesús y administrar la gracia del reino de Dios. Equivale a predicar salvación, equivale a predicar que Dios todavía sana al enfermo, que Dios todavía quiere libertar al cautivo. Cuando dice la Biblia: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, nos está diciendo la Escritura que en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier incluso oposición de las autoridades, la iglesia está para hacer el bien. Ahora, hacer el bien que incluye no solamente ser un buen ciudadano, pero que incluye ser un buen cristiano que está listo y que está dispuesto para predicar el evangelio y traer salvación al que necesita salvación. Estamos en un mundo hoy día que se hace mucho énfasis sobre el aspecto social. Buenas obras de ayudar al que no tiene y darle de comer, y todo eso es correcto, no me malentienda, pero hemos perdido el concepto de que la misión de la iglesia en este mundo es primeramente predicar la palabra de Dios, predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la persona necesita recibir a Jesús para que tenga vida eterna y no vaya a la condenación. El Señor Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y entonces Él mencionó: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre tomarán serpientes en las manos, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Hablarán nuevas lenguas.
Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, Jesús fue claro que Él nos mandó a hacer la obra de predicación. Y eso está dentro de lo que la Biblia llama hacer el bien. Ahora, allí en Lucas, donde estamos, en el capítulo 6, si tú miras conmigo en el versículo 32, Jesús dijo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien, note otra vez la frase, hacéis bien. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Oye bien, amad pues a vuestros enemigos y haced bien. O sea, Él nos está diciendo que hacer el bien implica o incluye no solamente amar al que te ama, sino amar al que es considerado tu enemigo y hacer bien. O sea, hacer bien es amar aún al que te ha hecho daño. Y dice la Escritura, y prestar, no esperando de ello nada, verso 35 estoy leyendo, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. O sea, Jesús nos está enseñando acá qué es lo que es hacer el bien. Y yo estoy seguro que Pedro, quien escuchó a Jesús de primera mano o hablar estas verdades, él está poniendo allí en su epístola la misma frase, hacer el bien, que incluye todo esto que Jesús está enseñando. Aleluya, aleluya. O sea que es un reto para nosotros, es un reto para cada creyente, imitar a Jesús. Él es nuestro modelo a seguir. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. O sea que la idea de hacer el bien allí en 1 de Pedro 2 incluye el sentido social, incluye el sentido moral, pero también incluye el sentido espiritual de hacer la obra del Señor. Hacer la obra del Señor, que tiene que ver con predicar el Evangelio a todos aquellos que quieran oír, para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es nuestra misión. Ahora vuelve a 1 de Pedro otra vez y mirando qué es lo que es hacer el bien, porque dice la Biblia, esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. En efecto, el apóstol Pedro tiene en varias partes de su epístola, tiene esa frase, hacer el bien. Si tú miras conmigo allí, por ejemplo, en el versículo 20 de capítulo 2 de 1 de Pedro dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís, haciendo lo bueno es lo mismo que haciendo el bien, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. En el capítulo 3, en el versículo 6, dice, como está hablando a las mujeres, a las esposas, dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Aleluya, estamos aquí. En el versículo 17 del capítulo 3 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, Dios nos está diciendo que Él quiere que la iglesia haga el bien. Él quiere que la iglesia realmente haga lo que es correcto, haga lo que realmente Jesús nos manda hacer. Y Él quiere, iglesia, que nosotros lo hagamos, aunque eso nos cueste padecer, aunque eso nos cueste sufrir. Versículo 17 una vez más de capítulo 3 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Ahora vamos un poquito más adelante y yo te digo, en segundo lugar, hacemos el bien no solamente cuando vivimos de acuerdo con la palabra de Dios, sino hacemos el bien cuando usamos correctamente nuestra libertad en Cristo. Hacemos el bien cuando usamos correctamente nuestra libertad en Cristo. Y aquí venimos a un punto muy importante. Muchos creyentes tienen la manera de pensar
que porque estamos en la gracia de Dios, ya no estamos bajo la ley, tenemos libertad para vivir la vida como queramos. Y eso ha traído confusión a muchas personas, porque hay creyentes que viven vidas totalmente fuera de la voluntad de Dios, haciendo cosas totalmente incorrectas, escudándose en que ya no estamos bajo la ley, en que no tenemos que obedecer la ley de Moisés, porque ahora estamos bajo la gracia. Es cierto que el Evangelio nos da libertad, pero la Biblia enseña que nosotros no debemos usar esa libertad como pretexto. Nota el versículo 16 de 1 de Pedro 2. Dice la Biblia, vamos a leer el 15 otra vez para seguir el contexto, para seguir en la línea de lo que estamos hablando. Yo pienso que este es un tópico sumamente importante para la iglesia de hoy día. Iglesia, estamos viviendo en un tiempo difícil. Y yo estoy convencido, oye bien esto, yo estoy convencido de que este tiempo difícil en el cual la iglesia está viviendo no tomó de sorpresa a Dios. Dios está usando este tiempo, entre otras cosas, para traer disciplina a su pueblo. Para que su pueblo reflexione, para que su pueblo comience a darse cuenta dónde ha fallado. Parte de la falsa doctrina que hoy día se predica en muchos lugares es que el cristiano no necesita arrepentirse. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia, y bajo la gracia Dios ya nos perdonó nuestros pecados pasados, presentes y aún futuros, y cuando nosotros pecamos ya la sangre de Cristo nos limpió, de modo que no necesitamos arrepentirnos, estamos bajo la gracia. Ahora, eso es falso. ¿Por qué? Porque si tú lees las cartas que Jesús mandó o envió a las iglesias en el Apocalipsis, en 5 de esas iglesias, de esas 7 iglesias, Jesús le dice: arrepiéntete. Iglesias que habían fallado en diferentes áreas de sus vidas. Y Jesús les menciona las buenas cosas que ellos han hecho, pero les menciona también aquellas cosas que no están correctas, de las cuales si quieren sobrevivir, si quieren realmente recibir la restauración de parte del Señor, necesitan arrepentirse. Arrepiéntanse, le dice una y otra vez. O sea, es falso cuando alguien te predica y te dice que tú no necesitas arrepentirte porque estamos bajo la gracia. Amén. Nota el versículo 16. Vamos a ver el 15, como dije. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres. Y gracias a Dios que la palabra de Dios nos hace libres. Cristo nos ha hecho libres. Bendito el Señor. Somos libres en Cristo, pero mira lo que dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Iglesia, puede haber creyentes que de lunes a sábado viven vidas como cualquier persona sin Cristo vive, y el domingo viene a la iglesia como el más santo de los santos. Posiblemente engaña a los hermanos en la iglesia. Posiblemente engaña al pastor en la iglesia. Pero no engaña a Dios. Dios conoce el corazón. Lo que tú haces a escondidas, Dios lo está viendo. Oh, aleluya. Y tú dices: bueno, es que yo soy libre. Cristo me hizo libre, gloria a Dios. Cristo me ha hecho libre. Somos libres, pero no para hacer las cosas como mejor queremos, sino para hacer las cosas que van de acuerdo con la palabra del Señor. Yo quiero que usted note este punto, que es muy, muy importante. Un verdadero creyente realmente vive de acuerdo a la libertad que tenemos en Cristo, pero nunca usando esa libertad para satisfacer los deseos de la carne. Si tú miras conmigo rapidito en el libro de Gálatas, capítulo 5, el apóstol Pablo lo menciona. Y dice allí en el versículo 13, mira lo que dice Gálatas 5:13. Oh, esto es precioso. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Somos libres en Cristo, gracias a Dios.
Pero tenemos que usar esa libertad no para hacer lo que mejor se nos parece, sino para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Yo he dicho muchas veces que el ser humano nunca es libre totalmente en la manera en que nosotros pensamos. Déjame ponerlo de esta manera mejor para más aclararlo. El ser humano no es independiente. Mucha gente dice, no, yo no quiero ser cristiano porque yo quiero ser independiente. Yo quiero hacer las cosas a mi manera y como yo quiero. Dios nos creó para ser seres dependientes. ¿Dependemos de Dios o dependemos del diablo? Pero dependemos de alguien. Dependemos de la palabra de Dios y hacemos lo que dice la palabra de Dios, o hacemos lo que el enemigo nos trae a nuestra mente para hacer. Pero siempre estamos haciendo lo que alguien nos dice hacer, sea Dios o sea el diablo, el pecado. Y yo quiero que entendamos eso. Nunca podemos decir yo soy libre para hacer lo que mejor yo quiera. No. Somos libres para hacer lo que Dios quiere. Qué bueno que podemos decir, Señor, gracias porque me hiciste libre. Porque antes quería hacer lo que tú querías que hiciera, pero había algo en mí que lo impedía. Ahora soy libre para hacer tu voluntad. Ahora soy libre para hacer el bien. Ahora soy libre y, Señor, yo quiero usar mi libertad para hacer lo que a ti te place. No lo que a mí me place, lo que a ti te place. Note que en 1 de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y esto es interesante. Como dijo un gran predicador que ya está con el Señor, Derek Prince, él dijo, no somos libres para hacer lo nuestro. Somos libres para que podamos traer todas las áreas de nuestra vida bajo la disciplina de Dios. Y eso es una realidad. Vuelvo a repetir la cita de este tremendo predicador. Dijo, no somos libres para hacer lo nuestro, lo que mejor nos parece. Somos libres para que podamos traer todas las áreas de nuestra vida bajo la disciplina de Dios. Como iglesia, estamos aquí en la tierra y debemos ser ejemplo de ciudadanos correctos, ejemplos de personas que hacen las cosas bien, que mantienen una conducta intachable y que dan gloria al Señor. Y que aquellas personas que murmuran en contra de nosotros, como hemos mencionado en domingos anteriores, al observar nuestras buenas obras, nuestra conducta, puedan decir, ok, yo estaba equivocado. Esta persona cristiana es una gran persona, hace las cosas correctas, vive de la manera que él cree, vive como él cree, o mejor dicho, practica lo que él dice que Dios dice en su palabra. Es tremendo. Es tremendo. El Evangelio nos da salvación del pecado, no salvación para el pecado. Eso es algo que debemos poner en nuestra mente. Y aquí Pedro lo pone de esta manera. Nota el versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Nota esa frase, como siervos de Dios. Somos libres, Cristo nos hizo libres, pero la liberación que Cristo trajo, la libertad que Cristo trajo, nos ha traído a una posición donde ahora somos siervos de Dios. Y la palabra siervos allí en 1 de Pedro 2:16 es la traducción del griego doulos. Y esta palabra significa esclavo. O sea, podemos leerlo literalmente así. Versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como esclavos de Dios. Aleluya. Somos esclavos de Dios. Dices tú, yo no quiero ser esclavo de nadie. Oh, estás equivocado. Si no eres esclavo de Dios, eres esclavo del diablo. Pero eres esclavo de alguien. Ahora, el ser esclavo de Dios es una esclavitud agradable. Porque es una esclavitud donde nosotros deseamos hacer la voluntad de Dios porque le amamos a Él. No porque Él nos obliga, no porque Él nos castiga de una manera cruel si no lo hacemos. Es porque nosotros deseamos hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque su Espíritu en nosotros nos mueve a eso. Cuando un verdadero creyente entiende el concepto de la gracia de Dios, de la libertad que tenemos en Cristo, ese creyente va a entender que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa es la vida de verdadera libertad. Amamos al que no se merece que lo amemos, no porque estamos obligados a hacerlo de una manera
que nos hace sentirnos miserables, no, sino porque el Espíritu de Dios comienza a trabajar en nosotros, poniendo en nosotros los mismos deseos que había en Cristo Jesús. Por eso Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Si algo está Dios haciendo en este tiempo a través de lo que está pasando, es trayendo disciplina a la iglesia. La iglesia necesita cambiar. La iglesia no podemos comenzar una nueva etapa como iglesia o teniendo las mismas costumbres y conductas que estábamos teniendo antes de esta pandemia. Es necesario un cambio. Es necesario que reflexionemos. Es necesario que miremos dentro de nosotros y nos preguntemos, ¿qué estoy haciendo mal? La voluntad de Dios para mí es que yo haga el bien, que yo viva como un ciudadano correctamente, pero más que eso, que yo viva como un buen cristiano, haciendo la obra del Señor, mostrando el amor de Cristo, mostrando que realmente Cristo vive en mí, haciendo obras, predicando el evangelio, sanando al enfermo, libertando al cautivo. Esa es mi tarea, mi asignación, por decirlo así, como creyente y como iglesia a nivel colectivo. ¿Estoy viviendo yo de esa manera o estoy demasiado viviendo como el mundo vive? ¿Estoy viviendo siguiendo la forma de ser del mundo alrededor o me estoy yo conformándome a este siglo o estoy yo dejando que el Espíritu Santo me transforme a través de la renovación de mi mente, como dice Romanos 12? Iglesia, estamos en tiempo crucial. Estamos en 1 de Pedro acá. Miren el capítulo 4, por favor, lo que dice. Capítulo 4, versículo 10, vamos a leer el versículo 15. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Si tú padeces porque le has hecho mal a alguien, eso no es bueno. Pero si tú padeces por hacer el bien, si tú padeces por predicar el evangelio, si tú padeces por alabar al Señor con libertad, si tú padeces y te critican, si tú padeces por querer hacer las cosas correctas y otros te critican y te menosprecian, mira lo que dice el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Por qué? Porque es tiempo, oye bien el 17, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Dios traerá juicio a esta tierra, no lo dudes. Pero el juicio comienza por la casa de Dios. El juicio comienza por la iglesia del Señor. El juicio comienza por aquellos que se proclaman cristianos, que no están viviendo la vida que a Dios agrada y que están siendo obstáculos y tropiezo a los que no conocen a Jesús con su conducta. Y yo pienso que este tiempo que hemos estado viviendo, Dios lo ha permitido porque quiere estremecer un poco su iglesia a reflexionar sobre estas cosas. ¿Cómo estoy yo viviendo mi vida cristiana? ¿Cómo estoy yo viviendo en medio de este mundo? ¿Estoy haciendo las cosas que el mundo hace o estoy haciendo las cosas que Dios quiere que yo haga? Oh, aleluya. Yo estoy inspirado esta mañana. El Espíritu de Dios está aquí. Dios está tratando con personas que me están viendo ahora mismo y conoces que Dios te está hablando. Yo sé que yo estoy hablando a mucha gente. Y si algo siempre le pido al Señor, Señor, úsame. Que sean tus palabras, no las mías. Tú conoces la necesidad de la gente, no yo. Hay personas que me están viendo que están recibiendo esta palabra, les está punzando en el corazón porque sabes que Dios te está hablando a ti y estás tratando de no escuchar. Pero el Espíritu Santo te está redarguyendo. El Espíritu Santo te está diciendo, no, esto no es para el que está al lado tuyo, esto es para ti. No le tires, ay, si fulanito estuviera oyendo eso. No, es para el que está oyendo. Necesitamos entender. Dios nos está diciendo, cambia tu conducta. Yo quiero una iglesia que me alabe. Yo quiero una iglesia que me glorifique, no solamente con canciones, pero con la vida de cada quien. Aleluya. Como siervos de Dios. Capítulo 2 otra vez para ya entrar en la conclusión. Dice, como libres, verso 16, pero no como los que tienen la libertad
libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios, como esclavo de Dios. Usa tu libertad en Cristo para servir a Dios como esclavo de Dios. Como alguien que dice, Señor, heme aquí para hacer tu voluntad. Como Jesús dijo en aquel jardín, en Getsemaní, no mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha, Padre. Aunque esa voluntad a la carne nuestra no le gusta. Incluso Jesús entendió cuán poderoso es la carne para resistir la voluntad de Dios. Y 3 veces tuvo que orar al Padre y decir, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y ese es el modelo de nosotros a seguir. Hay muchas cosas que Dios quiere que hagamos que a nuestra carne no le gusta hacer. Pero es nuestra responsabilidad decir, Señor, por amor a ti, yo pongo mi carne en sujeción y yo te voy a obedecer a ti, aunque me cueste a mi carne, porque mi corazón quiere hacerlo. Mi espíritu está deseoso de hacer tu voluntad. En efecto, si eres un verdadero creyente, tu espíritu está deseoso de hacer la voluntad de Dios, aunque tu carne se resista. Es nuestra responsabilidad someter nuestra carne y no permitir que la carne nos domine. Somos libres para vivir como siervos de Dios, como esclavos de Dios. ¿Y cómo vive un siervo de Dios? Verso 17. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Note, primero honrando a todos los que están a nuestro alrededor, o sea, mostrando honor, respeto a los que nos rodean. Pero en segundo lugar dice, amando a los hermanos. ¿Cómo un siervo de Dios funciona? ¿Qué cosa es hacer el bien? Amar a los hermanos. Es interesante cómo Pedro pone esa frase, amar a los demás, en su epístola. Por ejemplo, en el capítulo 1 dice que debemos amarnos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. En el capítulo 3, verso 8 dice, finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Capítulo 4, verso 8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En el capítulo 5, en el último versículo, verso 14, dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor, o sea, beso de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Note cuántas veces Pedro enfatiza la necesidad de amarnos los unos a los otros. Aquí en capítulo 2, verso 17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Temed a Dios. Yo estaba meditando en este pasaje esta semana, iglesia. Y cuando llegué a esta parte, temer a Dios no es tenerle miedo en un sentido, pero es tenerle miedo en otro sentido. ¿Me explico? Temer a Dios habla de reverenciar a Dios, de reconocer quién es Dios. El ser humano de hoy día le ha perdido el temor de Dios, incluyendo a los creyentes. Temer a Dios es entender que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Temer a Dios es entender que Dios no es el amigo de la esquina. Dios es el Dios creador de todo, el juez de todo. Dios es Dios. Cuando dice temer a Dios es poner a Dios en el lugar que corresponde. Le debemos a Dios reverencia, pero no una reverencia como se la damos a otra persona común y corriente, no. Una reverencia más fuerte es temor reverente. Implica adoración, implica servicio, implica que estamos reconociendo la grandeza de Dios. Y cuando yo estaba meditando en esto, sentí como que la iglesia de hoy día ha perdido el temor de Dios. Vivimos una vida tan liviana. Miramos la palabra y no la obedecemos ni nos motiva a ponerla en práctica. Eso es no temer a Dios. Y la Biblia dice, el temor al Señor es el principio de la sabiduría. El enemigo ha tratado con la iglesia y la iglesia se ha acomodado al mundo. Y la conducta de la iglesia es una conducta semejante a la conducta del mundo. Iglesia, Dios nos manda a temerle a Él, reverenciarle a Él, reconocer
su autoridad sobre todas las cosas. Jesús dijo, temed a aquel que tiene poder para mandar a la persona al infierno. Temedle con reverencia, con adoración, reconociendo que Él es amor, pero que Él es Dios. Y entonces dice, honrad al rey, o al emperador, o al gobernante, o al presidente en este tiempo moderno. Note que dice, temed a Dios, honrad al rey. Nuestra honra al gobierno es necesaria, pero nunca debe pasar por encima de la manera en que debemos actuar con Dios. En otras palabras, yo lo quiero poner como un autor lo puso para que me puedas entender mejor. Se alienta a los cristianos a respetar a la autoridad, Pedro está hablando al emperador, y aceptar su autoridad, aunque tal autoridad debe ser secundaria a la autoridad de Dios. Siempre necesitamos medir lo que las autoridades nos dicen. Si va en contra de lo que Dios ha dicho, debemos respetar más a lo que Dios ha dicho que lo que la autoridad dice. Siempre. ¿Por qué? Porque Dios es la máxima autoridad. Temer a Dios, honrad al rey. Cuando nosotros vivimos de esta manera, haciendo el bien, en los aspectos que te he mostrado, callamos la ignorancia de los hombres insensatos. Callamos, ese verbo callamos implica ponerle un bozal. Aquellos que quieren criticar, aquellos que quieren murmurar, aquellos que quieren avergonzar a los creyentes, realmente son callados cuando nosotros estamos haciendo el bien. Porque se dan cuenta que no tienen de qué señalarnos. Que todos son conjeturas, que todos son acusaciones falsas, calumnias, como hemos mencionado en otras ocasiones. Y eso le da gloria al Señor. Quiero terminar. Oh, precioso es Dios. Precioso es Dios. Vivimos tiempos difíciles. Vivimos un momento en la historia muy difícil desde el punto de vista espiritual. La iglesia necesita ser la iglesia. Y hay mucha oposición y hay muchos obstáculos. Hay muchas personas que no quieren que la iglesia avance. Y yo sé que todo eso trae sobre nosotros presión. Pero estamos aquí en la tierra para obedecer a Dios y hacer el bien. No olvides cuando el apóstol Pedro dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Que la gente que te señala tenga que callarse cuando se da cuenta que tú estás viviendo a la manera de Dios. Vivir a la manera de Dios puede traer críticas de los que no creen, pero al fin y al cabo ellos tienen que reconocer que estamos haciendo lo correcto. Y eso es una manera de dar testimonio de quienes somos en Cristo. Te lo digo por experiencia y te lo digo porque lo dice la palabra. Te pudiera contar experiencia de mi vida personal, que lo he vivido en carne propia. Siempre es bueno hacer el bien. Yo te invito en esta mañana a que reflexiones en lo que te he dicho, que pienses en este mensaje y que en medio de lo que estamos viviendo digamos, Señor, ayúdame o ayúdanos como iglesia a seguir predicando tu palabra. Que mi boca no se calle de alabarte, que mi boca no se calle de proclamar el evangelio a los que están a mi alrededor, que lo necesitan tanto. Ayúdame a vivirlo no solamente con palabras, sino con mi conducta. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer el bien. Yo quiero que tú seas glorificado. Yo quiero, Señor, que tú te lleves toda la gloria. Aunque me cueste sufrir por Cristo, pero Señor, yo oro que tu nombre sea glorificado. Yo creo que esa actitud en cada creyente, aunque nos parezca que Dios nos está pidiendo muchísimo más de lo que podemos dar, Dios nunca nos pide más de lo que podemos dar. ¿Sabe por qué? Porque Él mismo nos da el poder para hacer lo que Él nos pide hacer. Y esto nos mueve a buscar a Dios y decir, Señor, en mi fuerza esto es imposible. Lo que este pastor me está pidiendo es totalmente imposible. Pero Señor, tú me estás desafiando a no confiar en mi propia fuerza, sino confiar en tu fuerza. Note bien. Termino con estas palabras que el Señor puso en mi corazón a manera de conclusión.
Esta es nuestra oportunidad para mostrarle al enemigo que somos el pueblo de Dios, y con nuestra dedicación, con nuestra fidelidad y con nuestra unidad en el poder de Dios, transformaremos cada obstáculo en una oportunidad para que el nombre del Señor sea glorificado. Iglesia, aunque parezca que somos una iglesia débil, en medio de todas estas restricciones, aleluya, aunque parezca que somos una iglesia débil, recordemos que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. En una iglesia que aparenta ser débil, porque tiene que usar la máscara, porque tiene que usar el distanciamiento, o porque tiene que estar a través de líneas solamente. Eso aparenta que somos una iglesia débil, pero el poder de Dios se manifiesta, se perfecciona en la debilidad. Y yo quiero que tú reconozcas eso y le digas: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, a hacer el bien, vivir de la manera que he aprendido esta mañana, para que tu nombre sea glorificado. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar y darle gracias a Dios, pero yo pienso que es un momento que Dios te da para decir: Señor, perdóname en aquello que yo he fallado. No he vivido a ese nivel. Señor, he hecho las cosas a mi manera y realmente yo sé que a ti no te agrada esto. Ayúdame a poder ser el cristiano o la cristiana que tú quieres que yo sea. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero ser siervo tuyo, sierva tuya. Vamos a hacerlo de corazón. Vamos a terminar este servicio con esa entrega de nuestro ser a Él. Y decir: Señor, ayúdame. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojos. Yo quiero que oremos. Y yo quiero cantar este coro que dice: te necesito, Cristo. Sí te necesito. Con mi corazón contrito yo acudo a ti. Es simple. Esas poquitas letras. Pero yo quiero que lo cantemos de corazón para terminar esta mañana. En el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Déjame ir al piano. Voy a pedir a mis hijas que pasen. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque tú nos recuerdas, Señor, a través de esta palabra, cuánto te necesitamos. Canta conmigo, iglesia, aleluya. Te necesito, Cristo. Sí, te necesito. Con mi corazón contrito, yo acudo a ti. Una vez más, te necesito, Cristo. Sí, te necesito. Con mi corazón contrito, yo acudo a ti. Una vez más, te necesito.
suavemente, Señor, con mi corazón contrito, yo acudo a ti. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestras vidas. Tú nos muestras cuál es tu voluntad para nosotros. Señor, ayúdanos a poner en práctica este mensaje. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu voluntad. Aunque entendemos que nunca lo podremos hacer en nuestra propia fuerza. Pero, Señor, tú nos has prometido tu poder. Tú nos has prometido darnos nuevas fuerzas cada momento. Tú has dicho en tu palabra que tú nos das el querer como el hacer por tu buena voluntad. Queremos, Señor, ser esa iglesia que hace tu voluntad. Esa iglesia que hace el bien, que hace lo correcto. Esa iglesia que aunque somos libres, pero no usamos nuestra libertad para hacer lo que nuestra carne quiere, sino que decidimos ser siervos tuyos, hacer lo que tú quieres que hagamos, imitar a Cristo en nuestra conducta, en nuestro ministerio, en nuestra forma de ser, y tu nombre, Señor, será glorificado, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Oh, díselo al Señor, iglesia, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Oh, Señor, para ti, porque tú eres mi Dios, una vez más, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Oh, para ti, Señor, para ti. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre. Dale un fuerte aplauso al Señor allí donde tú estás. Vamos a terminar este servicio esta mañana dándole gloria a Dios. Yo quiero que oremos antes de terminar, iglesia. Hay personas en la iglesia que tienen personas enfermas en su familia. Tengo una nota aquí que dice: en Facebook se estuvo desconectando. Para que sepas y tal vez digas algo si quieres. Bueno, ya dije lo que dije. Realmente lo que quiero que entiendas es que Dios nos está llamando la atención. Como iglesia, dice, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y lo que estamos viviendo no es algo que ha mostrado que Dios está indiferente, que Dios no puede hacer nada, o que Dios realmente perdió la batalla. No. Dios ha permitido esto. Su iglesia está en problemas. Su iglesia necesita arrepentirse. Su iglesia necesita reflexionar. Cada creyente, cada creyente, tú, yo, cada uno, necesita reflexionar y decir: Señor,
entiendo en qué te he fallado. Porque no vamos a decirle al Señor, Señor, si en algo te he fallado. Eso sería ser hipócrita. Tú sabes en qué has fallado a Dios. Tú sabes en qué has fallado al Señor. No seas ese tipo de persona. Señor, si he fallado en algo. No, tú sabes en lo que has fallado. Yo sé cuando yo le fallo a Dios. Yo sé. El Espíritu Santo me redarguye y yo sé que es en área específica. Ok. Si tú puedes reflexionar y el Espíritu de Dios te dice, ok, has fallado en esto, has fallado en esto, has fallado en esto. No trates de excusarte ni buscar echarle la culpa a nadie más. Asume tu responsabilidad y decir, Señor, perdóname. Yo quiero que tú me restaures. Yo quiero hacer tu voluntad. Acuérdate, el tema es ese. La voluntad de Dios es que hagamos el bien e imitemos a Cristo. Esa es la lección de esta mañana. Tengo entendido en YouTube, ¿sí sabe? Ok, en YouTube va a salir posiblemente mañana o esta tarde, de acuerdo como se pueda. Vamos a subir este servicio en la página de YouTube de la Iglesia Faro de Vida, para que usted, si perdió algo en Facebook, lo pueda recibir en la página de YouTube, por favor. Y allí va a tener todo el servicio, porque ahí no hubo fallo. Así que damos gracias a Dios por una oportunidad más que nos ha dado de poder haber traído este servicio, iglesia. Nos vamos a nuestros hogares. Bueno, usted está en el suyo ya, pero dándole gracias al Señor. Padre, gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra, a mostrarte a ti que te reverenciamos como nuestro Dios, que hay temor reverente en nosotros hacia ti, que queremos obedecerte, queremos adorarte siempre y ponerte a ti en primer lugar en nuestra vida. Señor, que en esta semana podamos ser de bendición a alguien a nuestro alrededor, y que, Señor, podamos tener esa seguridad de que en medio de cualquier situación que enfrentemos, tú estás con nosotros siempre. Tú nunca nos dejarás, tú nunca nos abandonarás. Ponemos cada familiar o cada persona en cada familia que está enfermo, Señor. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús, para que el poder sanador tuyo toque cada persona enferma. Y, Señor, pueda haber sanidad, pueda haber restauración de la salud. Tu nombre sea glorificado. Nos vamos, Señor, de este tiempo y declaramos que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es toda la gloria, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Bendiciones, iglesia. Estamos en contacto. Amén.